Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat Shalom, amados del Eterno. Yahweh les guarde y les bendiga a todos los que están conectados a esta transmisión y a los que escuchen este mensaje más adelante. Sean benditos en todas las áreas de sus vidas, sean benditas sus casas, familias, hijos, nietos y parentela. El Eterno les bendiga en su trabajo, en su salud, en su economía. Sea usted bendito en todo aquello en lo que necesita bendición. Así le pido al Santo bendito que nos bendice en su nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, amados del Eterno, por permitirnos llegar una vez más a sus hogares, llevarles el alimento de la bendita palabra. Esperamos que la enseñanza de hoy sea de grande bendición para usted y los suyos. Que crezcan y se edifiquen abundantemente para bien de cada uno de ustedes. Le pedimos al Eterno que la semilla de su palabra, que se siembra hoy en los corazones de las almas deseosas de alimento sólido del cielo, de frutos de santidad, justicia, fe, amor, esperanza y obediencia, y que cada persona que recibe esta enseñanza sea un obrero que siga esparciendo la buena semilla entre sus hermanos y trabaje constantemente en la obra a la que todos estamos llamados. En el nombre de Yeshua HaMashiach, así lo pedimos al Abacados. Bendigan todos allá donde están a Yahweh, alabado y bendito y adorado sea por siempre nuestro Abacados, Yahweh Elohim. Muy bien, amados hermanos, hoy vamos a compartir un tema muy importante, sin el ánimo de exagerar. Indudablemente está entre los temas más importantes de la Escritura Sagrada, ordenado como misbot por nuestro Abacados. Y no es porque yo lo diga, sino porque así está escrito en el libro sagrado, en la bendita Torá. Acompáñenme, tengan a la mano la Torá, tengan a la mano por allí la Biblia, y vamos a comenzar a leer. Acompáñenme a leer allí el libro de Marcos, capítulo 12, y vamos a leer desde los Pasukim 28 al 34. Acompáñenme a leer allí, permítanme leerles. Dice allí el libro sagrado. Uno de los maestros de la Torá vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yeshua les respondía correctamente, le preguntó: ¿cuál es el más importante misbá de todos? Yeshua respondió: el más importante es Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. El segundo misbá es este: amarás
a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro misbah mayor que estos dos. El maestro de la Torá le dijo: bien dicho, Rabí, tú hablas verdad cuando dices que Yahweh es uno y no hay otro aparte de él, y que amarle con todo el corazón, entendimiento y fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, significan más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios. Cuando Yahshua vio que el maestro de la Torá respondió de una forma sensata, le dijo: no estás lejos del reino de Yahweh. Y después de esto, nadie se atrevió a hacerle más sheilot, es decir, más preguntas de este tipo. Leyendo nosotros con mirada y entendimiento espiritual, podemos observar que en este texto, en el cual se resume toda la Torá, según lo dice el mismo libro sagrado, allí en el libro de Mateo 22:40, el cual nos dice concreta y claramente que de estos dos misbot, de estos dos mandamientos, depende toda la Torá y los Nevi'im, los profetas. Y el libro de Romanos, en el capítulo 13, Pasuk 8 y Pasukim 10, dice, versos 8 y 10, dice que el amor es el cumplimiento de toda la Torá. En este texto podemos ver que nos encontramos ante el misbot más grande, como lo dice el mismo sagrado, sobre el cual descansa toda la estructura de ordenanzas y disposiciones que el Abacados, nuestro Padre Yahweh Elohim, nos ha entregado en su escritura sagrada, y que debemos observar y cumplir como manual de vida. Este relato del Brit Hadashah puede dividirse en dos partes, aunque hablan del mismo tema. La primera parte se condensa en los Pasukim 29 y 30. Yo los voy a invitar a que volvamos a leer los versículos 29 y 30, y vamos a ir mirando la enseñanza a partir de esta porción del libro sagrado. Acompáñenme a leer nuevamente allí los Pasukim 29 y 30. Dice allí el libro sagrado: Yahshua respondió: el misbot más importante es Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. En esta primera parte, el Adón Yahshua HaMashiach está tomando el pilar fundamental de la fe israelita, escrita por Moshe en Deuteronomio 6:4, y sobre el cual descansa la razón de ser del Creador y su Creador. Este es un tema del cual se habla al pueblo de Dios para que entiendan su relación con el Altísimo. Pero no vamos a detenernos en esta primera parte, de la cual hablaremos posteriormente.
Hoy vamos a hablar de la segunda parte del texto y que se resume en el pasuk, en el verso 31. Acompáñenme allí a leer el verso 31 del libro sagrado y miremos su texto. Dice allí: el segundo misbot es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro misbah mayor que estos. Hermanos, constantemente repito que cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos el libro sagrado, desde Bereshit hasta Revelaciones, la Torá, el Tanakh, el Brit Hadashah, el Besorá de Mashiach, es bien importante saber o tener conciencia de lo que estamos recibiendo como lectura sagrada. Cada vez que nos sumergimos en la lectura del libro sagrado, debemos hacerlo con la guía del Ruach HaKodesh, con la guía del Espíritu Santo, y con plena conciencia de que nuestro entendimiento espiritual recibe comprensiblemente las palabras del libro de la vida, para irlas incluyendo en nuestro repertorio humano, en nuestro léxico, en nuestro comportamiento, en la mente, en los pensamientos, en nuestro corazón. Es decir, cuando leemos la bendita Torá de Elohim, debemos ir recibiendo la palabra y debemos irla incorporando en nuestra mente para que nuestro ser comportamental, que se alimenta de los pensamientos que producimos en la mente, la lleve a la práctica, a la praxis diaria. De esta manera, la lectura de la bendita Torá se convierte en una maravillosa experiencia que produce cambios en nuestras vidas. Y se puede ver el fruto y el poder del Besorá de Mashiach. Si no lo hacemos de esta manera, si no introyectamos la Torá, la bendita palabra, si no la metemos en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces nos convertiremos en meros lectores, en meros oidores, pero nunca vamos a ser hacedores de la palabra, lo cual sería infructuoso, como lo dice el mismo Tanakh en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 22 al 25. Permítanme buscar y leer con ustedes allí el libro sagrado en Santiago, capítulo 1, versos 22 al 25. No se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino pónganla en práctica, porque el que oye la palabra pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero la persona que mira atentamente la Torá perfecta, la que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciendo las obras requeridas por ella, entonces será bendito en lo que hace. Baruch Hashem Adonai. Permítanme ofrecerles Torá, instrucción,
sobre la segunda parte del texto y que se resume en el pasuk, en el verso 31, y que sea el Ruach HaKodesh quien nos ministre con su sabiduría absoluta, sobrenatural, plena y perfecta. Dice el verso 31 de Marcos 12, dice allí: el segundo misbah es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro misbah mayor que estos dos mandamientos. Este pasuk también puede subdividirse en dos. La primera parte nos habla del amor al prójimo y nos dice que este amor al prójimo es tan importante para nuestro Padre Yahweh como el amor que los seres humanos se tienen hacia sí mismos. Es decir, si usted quiere, por ejemplo, vestirse y alimentarse bien, hágase la pregunta: ¿qué hace en esta misma dirección ante las demás personas que no tienen cómo vestirse y no tienen qué comer? Si usted sufre cuando está enfermo o cuando está enferma, hermano o hermana, y busca medicinas y atención para mejorarse, ¿qué hace cuando ve a alguien enfermo y esa persona no tiene medicinas? Si a usted, por ejemplo, le gusta verse bien presentado, bien presentada y saludable, y hace todo lo posible por atender sus necesidades y las necesidades de su cónyuge y las de sus hijos, sus hijas, su parentela, todos los que viven en su hogar, lo cual es correcto, así debe ser, según la Torá. ¿Qué hace usted cuando ve a otra persona vulnerable, pobre, enferma o en necesidad? ¿Sí? Son cientos de ejemplos que pueden mencionarse. ¿Qué les puedo mencionar? Cuando usted tiene un problema, por ejemplo, quisiera que alguien lo escuche, alguien la escuche, que alguien le oriente. ¿Qué hace usted cuando ve a alguien en circunstancias similares? ¿Qué hace? ¿Cómo muestra usted su amor al prójimo? ¿A usted le gusta vivir bien? ¿A quién no le gusta vivir bien? Es una situación natural del ser humano. Tener una buena casa para estar y sentirse bien, seguro, estable, estar tranquilo en su casa. Pero pregúntese, ¿qué hace usted ante el desamparado, ante la persona desamparada que no tiene casa? ¿Qué hace? Sí, es hora, hermano, hermana, de que usted haga un verdadero análisis de su vida como creyente. Es hora de dejar de ser parte de ese grupo de religiosos insensibles, indolentes, que se conocen muy bien la Torá y repiten porciones del libro sagrado con mucha precisión. Se congregan, ponen alabanzas muy agradables, rezan y rezan muy bien, no digo oran, y hasta hacen ayuno y hacen vigilias y se arrodillan.
se postran. Incluso muchos se comportan como moré, como maestros de la palabra, y enseñan, pero su corazón insensible es tan duro como la roca, como una piedra, y no saben lo que significa amor. Dice Saulo, son como platillos que resuenan, pero su corazón está vacío, con sus palabrerías que son muchas. Se creen maestros justos de la palabra, creyentes muy kadoshim, pero su corazón está lejos de Elohim. Dice el mismo libro sagrado que son creyentes que con los labios exaltan, glorifican y adoran al Altísimo, pero su corazón está muy lejos del reino de los cielos, porque dicen que aman al Eterno, pero no aman a los que pueden amar y que viven cerca, y están aquí cerca en este mundo. De estos creyentes, hermanos, hay en cantidad. Están las congregaciones llenas. En su corazón guardan resentimiento, rencor, odio, desprecio. No perdonan al que los ha ofendido. Incluso parejas de esposos, esposos, que no han sido capaces de perdonar el error que ha cometido su cónyuge. Hay padres, hijos, hermanos, familiares, amigos y hermanos en la fe que no se soportan entre ellos. Se les ve el rechazo, el odio, la falta de amor y desprecio que sobreabundan por todos lados. Y se hacen llamar creyentes, se hacen llamar hijos de Elohim, pero se comportan como hijos del diablo. Yahweh nos guarde. El Talmidín Santiago nos dice, allí en su libro de Santiago, capítulo 2, Pasuquín 14 al 19. Santiago, libro de Santiago, capítulo 2, versos 14 al 19. Acompáñenme allí a leer, permítanme leerles lo que dice el libro sagrado. Dice allí: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrán salvarlo esa fe? Supongan que un hermano o una hermana está sin ropa y sin comida para el diario, y alguno le dice: Shalom, manténgase abrigado y coma hasta saciarte, sin ayudarlo y sin darle lo que necesita. ¿De qué le sirven esas palabras? Así que la fe sola, si no está acompañada con obras, es una fe muerta. Pero alguien se presentará delante de esa persona y le dirá: tú dices que tienes fe y yo digo que tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Elohim es uno? Haces muy bien en creerlo. También los demonios lo creen.
el solo pensarlo los hace temblar de miedo. Baruch Hashem Adonai. Quiera Yahweh, el Kadosh Baruj Hu, que vayan entendiendo el mensaje. Porque el mundo actual está en un tiempo de insensibilidad y falta de amor tan grande, hermanos, hermanas, que ya nadie se preocupa ni siquiera por sus propios hermanos en la fe. Ya no hay dolor y amor por la hermandad. Y se llaman hermanos. Es tan terrible la falta de amor que solamente déjenme ponerles un pequeño ejemplo. El ejemplo más sencillo que se me viene en este momento. Hay congregaciones donde todos se llaman hermanos y se hablan muy bonito y ni siquiera se han hecho una llamada en todo el tiempo de esta pandemia que hay en el mundo. Ni siquiera para saludarse entre ellos o para llamar y preguntar por ese hermano necesitado que hay en cantidades que todos los conocen. Una llamada que es lo más simple, lo más sencillo que puede hacer alguien, que puede hacer un creyente. ¿Cómo se habrá enfriado el amor y el afecto? Dicho proféticamente en la Torá. Ahora todos se están aprovechando de la pandemia para no ayudar a nadie. Así tengan. Nadie ayuda a nadie. Yahweh nos guarde. Y se llaman abnegados seguidores del Mesías. Y reclaman con derecho propio ser hijos del reino de Elohim. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el libro sagrado. Que esas palabras suenen hoy allí en lo profundo de su ser. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregúntese y respóndase ahí donde está, en su intimidad, pero hágalo con mucha sinceridad. ¿Usted ama a su prójimo? ¿Ama a su prójimo como se ama a usted mismo, como lo dice el libro sagrado? ¿Usted cree que puede llamarse salvo por gracia y tener derecho al reino de Elohim y estar incumpliendo con el amor a su prójimo? ¿Y es salvo por gracia? Y hágase otras preguntas. Pero respóndase con toda franqueza, amado hermano, amado hermana. Usted está ya solo, no le va a responder a nadie, solo al Eterno. Respóndase con toda sinceridad, sin pretender engañar al Espíritu Santo de Elohim, que está sobre usted, observándolo. Por mi parte voy a tratar de ayudarle a contestar sus respuestas desde aquí. Pregúntese allá y respóndase estas preguntas. Perdónenme la redundancia. Pregúntese allá, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es su prójimo? Según la Torá.
¿Qué debo hacer por mi prójimo para cumplir con el misbod más importante de la Torá? Otra pregunta, ¿cuándo o en qué momento debo trabajar o hacer algo por mi prójimo? Ojo con la siguiente pregunta. Mire, yo siempre soy como muy académico. Hágasela en mayúscula, subrayada y en negrillo allá en su mente. Hágase esta pregunta. ¿Por qué mi prójimo es importante para mi salvación? ¿Qué pregunta que usted tan tremenda debe hacerse? ¿Por qué mi prójimo es importante para mi salvación? ¿Cómo debo ayudar a mi prójimo según la Escritura Sagrada? ¿Sabe usted qué es Sedacá? Le han enseñado allá en la congregación donde usted va y donde asiste. Le han enseñado qué es ser un sadik, qué es hacer Sedacá. Sí le han enseñado. ¿Quiere usted ser un verdadero sadik delante del Eterno? Muy bien, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Tratemos de responder algunas de esas inquietudes que si les respondo de manera precisa, desde aquí, con apoyo de la Torá y del Ruach HaKodesh, usted va a tener claridad sobre el misbod más grande que tiene el libro sagrado, en el cual se cumple toda la Torá, lo dice el mismo libro. Tratemos de responder la inquietud. ¿Quién es su prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Según el libro sagrado. Secularmente, académicamente, el mundo ha enseñado que el prójimo hace referencia a todo ser humano semejante a nosotros, al que nos ordena el Creador Santo Bendito amar sin ninguna objeción. Es el otro, sea o no sea hermano en la carne o en la fe. Cuando dos seres humanos se encuentran de frente, el uno al otro, son el prójimo, el uno del otro, independientemente de sus relaciones de parentesco, o lo que uno de ellos pueda pensar del otro. Aún el malhechor es su prójimo. La Torá no hace acepción de personas en relación con el prójimo y ordena hacer el bien al amigo como al enemigo, al pobre como al rico, al creyente como al incrédulo, para que entiendan. Cada persona de esta especie humana es su prójimo. Y con eso no basta. El Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 10, versos 25 al 37, Lucas 10, 25 al 37, nos presenta un escenario especial, donde el Mesías Yahshua HaMashiach, el Mesías Yahshua, yendo en camino a Jerusalén, se encuentra con un experto en la ley judía, algo parecido a una gran cantidad de expertos en la ley que existen en la actualidad, que conocen bastante de la letra de la ley. Ese maestro de la ley que se encontró el Mesías
allá camino a Jerusalén, quiso poner a prueba al Adón. Y sucedió lo que dice el libro sagrado. Ya ustedes buscaron allí el libro de Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. Vamos a leer donde se habla del samaritano que ayudó a un necesitado. Leamos. Dice allí: en esto se presentó un experto en la Torá y para poner a prueba a Yeshua le hizo esta pregunta: Rabí, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Miren la pregunta tan tremenda. Rabí, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta no se la hace cualquier persona, se la hace un experto en la ley judía. Y se la hace nada más ni nada menos que al autor de la salvación. Yeshua era el único que podía enseñar con toda autoridad sobre este nuevo concepto de la salvación, que estaban escuchando los hermanos Yahudim y todas las demás personas. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yeshua le respondió: ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo la interpretas tú, maestro de la Torá? Como respuesta, el hombre dijo: ama a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, tal y como instruye Levítico 19:18. Bien contestado, le dijo Yeshua, haz eso y vivirás. Pero él, el maestro de la Torá, quería justificarse a sí mismo. Así que le preguntó a Yeshua. Esta es la pregunta que justamente se están haciendo en la actualidad muchas personas. Pero los creyentes no se están haciendo la pregunta para saber actuar correctamente según lo ordena el Santo bendito. No, Señor. Los creyentes se están haciendo la pregunta es para ver a cuál doctrina religiosa se unen que les convenga más, para acoplarse a esa doctrina y sacarle el cuerpo al compromiso bíblico. Usted me perdonará, amado hermano, amada hermana, si se sienten incómodos o incómodas. Discúlpenme por lo que aquí se predica si los incomoda. Pero es hora, como les decía ayer en la prédica de inicio de Shabbat, es hora de quitarse el velo de la ignorancia, el irrespeto y la hipocresía delante de Yahweh Haelión. A Yahweh no se le engaña. Y nosotros no vamos a querer engañar al Ruach de Yahweh. Porque con todo el tiempo y los años que tienen los creyentes de conocer este misbot, esta es la hora y el tiempo de que comiencen a aplicarlo como lo ordena el libro sagrado. Es hora de que lo estén aplicando completamente, pero no lo hacen, no lo están haciendo, porque siempre los creyentes le están sacando el cuerpo al compromiso de reconocer al prójimo como lo exige Yeshua en su Besorá.
para que ese creyente esté tranquilo y reciba la salvación prometida por gracia, si cumple el mandamiento. Pero la gente no halla cómo justificar su falta de amor al prójimo y su falta de compromiso ante semejante responsabilidad. Responsabilidad que tienen delante del Eterno, no de los hombres. Por eso es que este maestro de la Torá judía, queriendo justificarse y justificar su falta de amor, su falta de compromiso con el prójimo, porque él sabía cómo era que estaba actuando, vuelve y le pregunta al maestro. Le dice, ¿y quién es mi prójimo? Es la pregunta que usted se está haciendo y que le estoy tratando de responder. ¿Quién es mi prójimo? Es la misma pregunta que todos los creyentes deben estarse haciendo y la que usted se acaba de hacer hace un momento. Y vean la respuesta que le dio el mismo Salvador Yahshua, el Mesías de Israel y de la humanidad. Vean la respuesta tan tremenda que le dio a ese maestro de la Torá. Lean ahí en el Pasuk 30. Yahshua respondió a su pregunta. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, los que todos conocen como Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por coincidencia, un cohen es un sacerdote, pasaba por el camino, pero cuando lo vio se desvió por el lado opuesto y siguió de largo. Asimismo, un leví llegó al lugar, lo vio y también pasó de largo por el lado opuesto. Pero un hombre de Shomrón es Samaria, que viajaba, llegó a él y cuando lo vio fue movido a compasión. Así que se acercó, puso aceite y vino en sus heridas y las vendó. Entonces le montó en su propio asno, lo llevó a un mesón. Mesón es lo que se conoce como un alojamiento, es lo que se conoce como, nosotros conocemos hoy día como un hospedaje, en este tiempo, un hotel. Lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó el jornal de 3 días. El jornal se pagaba en moneda de plata. Se lo dio al mesonero, al dueño del alojamiento, y le dijo, cuídalo, y si gasta más que esto, te pagaré cuando regrese. Qué bendición de palabra, amados hermanos. Qué grande bendición. Y vean, hermanos, hermanas, amigos, amigas, vean la pregunta que Yahshua le hace al maestro de la Torá judía, que era un miembro del Sanedrín, muy conocedor de las obras de Sedacá y uno de los servidores del templo, que ministraba la Torá de Moshe junto con los Coanim y los levitas, y que sabía muy bien lo que significaba para ellos un samaritano. Para los hermanos Yahudim, los samaritanos eran considerados paganos, idólatras, goyim, gentiles, herejes, infieles y perdidos en el camino de Elohim, y que no conocen Torá. Para ellos no conocen Torá.
ni conocen las obras de Sedacá. Los de Samaria eran tan rechazados por los Yahudim, por los judíos, que ni siquiera se les permitía hablar con ellos. Yahshua conoce toda esta situación porque él es judío. Y por eso justamente pone como ejemplo del que siente compasión por el prójimo necesitado, pone de ejemplo a un samaritano. Lo pone como el hombre que le hizo el bien justamente a un judío, a quien ni siquiera sus mismos hermanos de raza le ayudaron. Y los que se negaron a prestarle ayuda, los que se pasaron al otro lado del camino, no eran cualquier persona, sino que para mayor vergüenza se trataba de los sacerdotes del templo y los que servían en el santuario. Tremendo. Este ejemplo era como poner el dedo en la herida de los Yahudim y presionarles con fuerza. A ellos les iba a doler mucho esa herida presionada, porque ellos siempre se creían muy justos delante del Eterno, por ser descendientes de Abraham y practicantes de las costumbres religiosas judías. Discúlpenme lo que voy a decir, ténganme paciencia. Cualquier parecido con la realidad de estos días no es coincidencia, sino la cruda realidad que se repite en los falsos creyentes, que se conocen la Torá, y por conocer la Torá ya se hacen llamar hijos de Dios, pero no aplican la Torá, no son practicantes de la Torá y de sus misbot en sus vidas, o la aplican cuando les conviene. Y como les conviene, manipulan la bendita palabra de Elohim a su favor solo cuando les conviene y como les conviene. La pregunta del Mesías al maestro judío llega como una flecha que lo baja del podio santurrón religioso donde estaba subido. Discúlpenme que lo diga de esta manera, pero es la verdad. Le hace la pregunta que lleva implícita la sentencia de un juicio venidero. Miren la pregunta tremenda que llega como una flecha, como espada de doble filo, y destrona de ese podio al religioso judío. Le hace la pregunta al Mesías de esta manera: de esos tres que pasaron por el camino y vieron al hombre en el camino lastimado, herido por los malhechores, de esos tres que pasaron, el levita, el cohen, el sacerdote y el samaritano, ¿cuál te parece a ti? Le preguntó al maestro en la Torá. ¿Cuál te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Qué pregunta tan tremenda que le hace nuestro Adón al maestro de la ley judía. Es una pregunta donde no lo dejaba y no le dejaba espacio al maestro de la ley para sacarle el quite a la respuesta con justificaciones y dilaciones infundadas.
exactamente como están haciendo muchos creyentes tibios de la actualidad. La Torá los confronta en forma directa, a la manera de Mashiach. Les hace la pregunta: ¿cuál te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el maestro de la ley le respondió, no tenía otra posibilidad, el que tuvo misericordia de él, Santo de Israel. Este Moré, este maestro experto en la ley judía, no tenía escapatoria. Le tenía que responder lo que la Torá le exigía. Hágase de cuenta que esa misma pregunta se la está haciendo Yahshua hoy a usted. Y se la va a hacer en el día final. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo, harapiento en la calle y no me diste para vestirme. No tenía cómo ayudarme y tú me veías y lo que me decías era ya, Dios te bendiga, shalom, me decías así y seguías. Y eras un seguidor mío, decías tú allá en las Keilah, en las Cajal, eras un ferviente y abnegado seguidor del Mesías. Apártese de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. Yahweh nos guarde. Hágase de cuenta usted que esa misma pregunta que Mashiach Yahshua le hizo a ese experto en la ley judía, hoy Yahshua se la está haciendo a usted. Inmediatamente el Mesías le dice, escuchen lo que le dijo, también métanlo como si fuera una palabra grande en mayúscula y en negrilla que se le va a grabar en su mente, en su corazón. El Mesías judío le dijo, ve y haz tú lo mismo. Baruch Hashem Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sea el poderoso de Israel que nos ha dejado su Torá. No había escapatoria. No hay escapatoria. Este maestro de la Torá no tenía por dónde escabullirse. No tenía cómo justificarse. Porque Yahshua conoce el corazón de los falsos creyentes. Y les dice de frente, como nos habla la Torá hoy día. Ustedes creen en mí y se creen muy justos, le dice el Mesías de Israel, allí en el bendito Besorá. ¿Ustedes creen en mí y se creen muy justos? Estoy parafraseando a mi pastor. Estoy parafraseando a mi Adón, a mi amo y a mi Señor. Yahweh guarde mis palabras. Su Majestad Yahshua les está diciendo a ustedes hoy, y a mí también me ministra la bendita palabra. Ustedes creen en mí y se creen muy justos. Vayan y reconozcan a su prójimo y cumplan con su prójimo como Elohim se lo ordena. Baruch Hashem Adonai. Esta porción del libro sagrado debe estremecer a los creyentes de la actualidad.
a los que se creen muy kadoshim. Nadie puede decir que este misbot haya perdido vigencia. Este mandamiento que viene desde la antigüedad no ha sido modificado ni abolido y sigue intacto desde que existe la Escritura Sagrada. Vean ustedes que nuestro Adón Yahshua no se preocupó en responder la pregunta que le hizo el maestro de la ley, sino que dejó que él mismo, en su intelecto de maestro de la Torá, llamado doctor de la ley, lo dejó que él mismo diera la respuesta a su misma pregunta. Para usted, ¿quién es el prójimo?, le preguntó. Y lo hizo de una manera tan didáctica, tan pedagógica, tan especial, que solo le bastó hacer la pregunta: ¿quién obró como prójimo de la víctima de los malhechores? Uno de los motivos por los cuales el Perushim, el fariseo maestro de la ley, guardó silencio y no volvió a poner a prueba a Yahshua con preguntas capciosas, fue que quedó en vergüenza ante la pregunta y ante la respuesta, que fueron generadas por él mismo. Y él mismo sabía que en la ley judía se considera prójimo a todo aquel que obra compasivamente con otra persona. Es decir, la definición se da en función de la obra y no del que recibe la obra de Sedaká. Tremenda lección, hermanos. Esa misma vergüenza de ese moré es la que deben sentir muchos creyentes en este momento, cuando gritan a viva voz que son practicantes de Torá y que nadie va a venir a juzgarlos, que nadie puede corregirlos, y se hacen ver como unos abnegados creyentes, pero en su interior los carcome la insensibilidad por el dolor y el sufrimiento ajeno. La falta de amor por su prójimo se pasea por todo su ser. Yahweh nos guarde. Viene alguien necesitado y le dice: hermano, hermana, tengo esta necesidad, ayúdeme, présteme algo para solucionar. Y así tenga, no le presta. Le dice: no tengo, palabras que declara con su boca. Y ese dinero se le desaparecerá porque no lo tiene. No lo tendrá porque ya lo dijo. Yahweh nos guarde. Que el Eterno tenga compasión, rahamín, misericordia de ustedes y de mí. Pero ahí no termina todo. Sigamos con esta hermosa porción del Tanakh. Observe cómo nuestro Mesías incluye en la escena a dos de las personas más importantes, no solo para la vida social y religiosa judía en ese momento histórico social, sino que son dos personas muy importantes para la misma Torá, ya que el Adón Yahshua menciona y trae a la escena a un sacerdote y a un levita. No son cualquier persona del común, no señor, sino que trae a dos judíos, dos personas importantes, llamados al sacerdocio y al servicio en el templo. Haga de cuenta que puso en escena a un pastor actual
y a uno de los líderes eclesiásticos llamados al servicio en la asamblea Kadoshim de Elohim actual, de la actualidad, del siglo XXI. Y no vayan a olvidar que así como son los pastores, son sus ovejas. Dice el Bri Hadashah que estos dos hombres vieron la víctima de asalto tan maltratado en el suelo que parecía medio muerto. Increíblemente, estas dos personas siguieron de largo, siguieron su camino. No se detuvieron a ayudar al necesitado, siendo un hermano de ellos, emparentado con ellos mismos. Porque vean que este hombre venía de Jerusalén, probablemente venía de adorar, ya que ellos iban a esta ciudad era a adorar, a ofrecer sacrificios y a cumplir con la ley judía. Y este hombre iba hacia Jericó, donde muy probablemente vivía. Era un practicante, un hermano de raza y en la fe, un hijo de Jacob. Y aún así, este Cohen, sacerdote, y este levita, que lleva el sacerdocio implícito en su vida, ni siquiera se detuvieron a prestarle atención, estando obligados por la ley escrita en la Torá. No era un favor, estaban obligados a ayudar a ese hombre. Ellos sabían y saben en estos momentos que un mismo de Elohim es una orden de obligatorio cumplimiento. Igual como usted también lo sabe. Pero no les importó y desatendieron a su prójimo. Se negaron a ayudarlo. Porque para ellos era más importante conocer la letra de la Torá que llevarla a la práctica. Perdónenme nuevamente lo que les voy a decir. Y que el Eterno tenga misericordia de mis palabras y de mí. Estos son creyentes que se vuelven como idólatras de la misma Torá, porque exaltan la escritura sagrada y la enaltecen, pero no la llevan a su vida. Son vacíos de obras, pero llenos de letra y de conocimiento. Yahshua le decía, ustedes creen que allí en la escritura está la salvación. Aquí está el autor de la salvación y ustedes no me encuentran. Llenos de letra. Llenos de muchas letras, de mucha Torá, pero vacíos de obra. Vacíos, no hay obras de fe. Exactamente lo mismo que sucede en la mayoría de congregaciones actuales. Solo deténgase un poco, hermano, hermana, pastor. Deténgase un poco y vean ustedes mismos. Véanlo. Cuánta necesidad hay en las congregaciones religiosas. Hoy día hay mucha necesidad de todo tipo. Necesidad material de comida, alimento, trabajo, vestido, medicinas y toda esa multitud de necesidades que se ven día tras día. Necesidad de amor, necesidad de tolerancia y de comprensión en los hogares, en las familias, en los vecindarios. Necesidad de amor del Mesías en las mismas iglesias. Hay necesidad de que alguien escuche al hermano, que alguien oriente al hermano, que alguien se atreva a ser sensible ante el dolor ajeno. Hay necesidad de que la gente se ponga en los pies de los otros, en los pasos del otro. Pero lamentablemente
está sucediendo todo lo contrario. Se ve en los diferentes grupos religiosos y me atrevo a decir que en todos, sin excepción, Yahweh me guarde, se ve la insensibilidad ante el dolor ajeno y la falta de consideración ante la necesidad de su prójimo. La indolencia y el desamor se pasean por doquier. Se ve la tremenda hipocresía, porque se abrazan, se besan, se saludan de una manera espectacular. Es una hipocresía que se ve, de hermandad con la que los hermanos de las congregaciones tratan allá a su prójimo. Y lo digo con toda autoridad moral y legal, con todo el conocimiento de causa. Y no hay quien pueda refutarme eso. Perdónenme, pero así es. Las congregaciones y sus miembros no saben lo que significa verdaderamente ser un hermano en la vida espiritual. Escúchenlo. Un hermano en la vida espiritual no es como lo vemos en este mundo material. Hay mucha hipocresía, mucho engaño en sus palabras y manifestaciones de afecto. Son meras palabras, meros gestos. Me consta, como en muchos grupos religiosos se tratan de hermanos, todos. Se abrazan, se hablan bonito, incluso eso se bendicen. Cada vez que se encuentran, se hacen todo tipo de gestos humanos. Y parece que fueran muy unidos todos. Dios te bendiga, hermano. Y eso, se dan la mano y se abrazan y se besan. Pero vaya, pídales ayuda a esos hermanos que viven abrazándolo, abrazándola, agarrándolo, llevándolo. Vaya, pídales ayuda. Vaya y dígale a uno de esos hermanos en la fe que se ven abnegados y creyentes. O dígale a la congregación en pleno, dígale al pastor, yo quiero hablarle a la congregación en pleno. Y vaya y dígales que un hermano ha caído en desgracia y requiere ayuda. Vaya y dígales. O publique un aviso pidiendo ayuda. A ver cuántos le ofrecen ayuda a ese necesitado. Exactamente igual al que estaba tendido en el camino allá, camino a Jericó, esperando a ver quién lo ayudaba. Todos son muy expertos en leer la Torá y decir qué indolentes, no ala. Hablo cucuteño, ¿no? Para los que me escuchan en otros lugares. Qué indolentes esos judíos. Todos pasan y lo ven y se van y cambian del lugar del camino al otro lado, se van rapidito. Lo mismo que sucede con ustedes allí en las congregaciones. Todos pasan y lo ven y se van rapidito. Todos ven y escuchan y se hacen los de la oreja sorda. Es como si no fuera con ellos. Hipócritas, falsos, comenzando por los mismos pastores y líderes religiosos, que solo les interesa su bolsillo, su bienestar, su economía, su patrimonio. ¿A quién creen que engañan? Son expertos en enviar bonitos mensajes desde los púlpitos, desde los podios y por las redes sociales, porque ahora ya ni siquiera se hablan de frente. Esa otra tendencia del mundo, ya no se están hablando de frente, sino por mensajes. Ahora solo se comunican por redes sociales, en el basural del diablo. Son expertos en hacer publicaciones muy atractivas al ojo humano, muy agradables al oído, pero al Eterno no se le engaña con eso. Al Eterno le interesa es su corazón, amado hermano, amada hermana, pastor amado, siervo,
que lleva la Torá en sus labios. Al Eterno le interesa su corazón. Un corazón genuino. Un corazón kadoshim. Un corazón apartado, en el cual haya justicia y verdadera hermandad. La palabra los golpea de frente y les dice: ¿cómo dices que amas a Elohim y no amas a tu hermano? ¿Cómo es que dices que todo lo tuyo le pertenece a Elohim y sin embargo escondes la mano cuando un hermano tuyo pide y clama ayuda? Hipócrita, tibio, frío, calculador, engañador, perdonen. Pero es que así es que dice la Torá y así nos habla la Torá. A Elohim no lo engaña nadie, sea un verdadero israelita, como lo era Natanael, de quien el Mesías, cuando lo vio que se acercaba, le dijo a todos los otros talmidín: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Léanlo ahí en Juan 1:47. ¿Sabe usted, hermano, hermana, amigo, amiga, amado del Eterno? ¿Sabe usted que es un hermano en el mundo espiritual? El mensaje de la Torá nos habla de la vida espiritual. ¿Ustedes creen que Yahshua es nuestro hermano mayor en la vida eterna, de la misma manera como se define un hermano en la carne o en la fe en este mundo? No se equivoquen, hermanos, hermanas, hermano creyente, hermana creyente. Si Yahshua nos llamó amigos y fue capaz de dar su vida por nosotros, siendo sus amigos, ¿qué será entonces siendo sus hermanos? Qué hermosa promesa para la eternidad. Nadie, dice el libro sagrado allí en Juan 15, versos 13 y 14, dice: nadie tiene mayor amor que la persona que entrega su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, dijo Yahshua, si hacen lo que yo les ordeno. Baruch Hashem. Guardadas las diferencias culturales, religiosas, sociales e históricas de los tiempos de nuestro amo y Señor Yahshua. Ubiquémonos en la actualidad. Ubiquémonos en el siglo XXI, en el año 2020. Y vean lo que está sucediendo en todos los grupos religiosos, en las diferentes denominaciones. Todos los susodichos hermanos van a culto a cumplir muy religiosamente con su obligación, allá en el culto. Cantan, danzan, oran, son ministrados por la palabra, hablan en lenguas, profetizan, dan testimonios de milagros y todo lo que ustedes ya conocen. Pero vea a esos hermanos tan pronto finaliza el culto religioso. Vuelven a ser los mismos de hace 2 horas anteriores. Los mismos del día de anteayer, el día de ayer, los mismos del día anterior. Son los mismos del mes pasado y los mismos de la mañana y del futuro. Así se reúnan en una keilá o en la casa de un creyente. A la media cuadra de haber salido de la reunión de esa enseñanza que recibieron o del culto que ven en la calle,
que hay cantidad de lugares para culto, tan pronto salen y van ahí por la calle y ven a una persona necesitada, se apartan del camino, se pasan hacia el otro lado, hacia el otro andén, hacia donde la calle los aleje más para no encontrarse de frente con ese harapiento que está sucio, oliendo a feo, necesitado ahí en la calle, para que no lo vaya a incomodar. O incluso, antes de salir del culto, ven que en su grupo religioso alguien clama ayuda porque no tiene para comer. ¿Y qué hace ese creyente que se congrega, que estudia Torá y conoce los misbot, que conoce y recita y lee constantemente el mandamiento más importante del libro sagrado? ¿Sabe lo que quiere decir este gran e importante mandamiento? ¿Sabe en qué consiste este misbot? Cuando escucha o ve el clamor del necesitado, se hace el que no es con él, se hace el de la oreja sorda y se aleja, se va rapidito. Pueblo hipócrita, ¿cómo es que pueden decir que quieren alcanzar misericordia del Eterno y no tienen misericordia, rajamín, de los demás necesitados? Lo que nos enseña la Torá es que los que no hacen estas obras, los que no hacen estas obras, los mismos hermanos en la fe, lo hacen otros que ni siquiera son hermanos en la fe, son unos extraños, que les dan ejemplo a esos que viven congregándose todos los domingos, todos los Shabbat, todos los miércoles, todos los jueves, todos los lunes, no faltan nunca. Pero los del mundo les dan ejemplo, como el samaritano. Gente que en su boca y en sus creencias no tienen ninguna religión, ni siquiera oran, son del mundo, son gentiles completos, paganos, es que ni oran, ni saben Torá, no tienen rituales, ni doctrinas, ni guardan Shabbat. Sin embargo, con sus obras dan mejor testimonio que los llamados cristianos o mesiánicos. Tremendo, hermanos. Estos creyentes y seguidores actuales del Mesías deshonran el poder del Evangelio con su falta de amor, de insensibilidad ante el prójimo. Son muchos los interrogantes que surgen. ¿Cómo es posible que haya tanta insensibilidad? ¿Cómo es posible que un creyente se atreva a llamar a su prójimo hermano, hermana, y cuando lo necesita no está ahí para extenderle la mano, para ayudarlo? ¿Qué tipo de hermano o de hermana es ese? Cuando se dan estos casos de tanta falta de amor por su prójimo, ¿puede hablarse de una verdadera conversión al Mesías? Yo creo que no. Desobedientes. ¿A quién quieren engañar? Una de las claves de la asamblea mesiánica primitiva era que todo lo compartían. Hoy día todos gritarían, desde allá si me pudieran gritar, me gritarían. Hoy día eso es imposible, pastor. Yo les diría de aquí para allá, sí, pero no es imposible al menos ayudar al necesitado. Porque somos siervos. Porque si somos siervos, debemos servir al pobre. Y servir al pobre es hacerle un préstamo a Elohim. Y Yahweh Jireh
pagará esas buenas acciones, como lo dice el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 17. Yahshua le dice al Perushim, al fariseo, y a través del Perushim nos dice a todos nosotros, clarito nos lo dice, vayan y hagan lo mismo. Es decir, vayan y ayuden a su prójimo. Y miren las palabras que siguen, grandísimas, vuélvalas a meter grandes, en mayúscula, en negrilla, gigantes palabras, métalas en su corazón, en su mente, métalas en todo su ser. Ve y haga lo mismo con el prójimo y recibirás salvación y vida eterna. Lo dice ahí la Torá. Baruch Hashem Adonai, alabado sea Yahweh. Y recibirás salvación y vida eterna. Es decir, amados hermanos, la Torá le está diciendo a ustedes y a mí hoy, para que usted obtenga la salvación por gracia que nos ofrece el Eterno a través de su Hijo, requiere obras de fe, no solo Torá en la cabeza, requiere obras de fe. El evangelista Marcos, hablando de esto mismo, nos dijo allá en el libro de Marcos capítulo 12, versículo 31, no hay otro mandamiento, dijo Marcos, no hay otro mandamiento más importante que estos. No hay otro mandamiento más grande y más importante que estos dos, escúchelo. Sobre estos dos grandes misbot descansa toda la Torá. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacados que nos da su Torá. Sobre estos dos mandamientos descansa su salvación, su vida eterna, su edificación espiritual, su crecimiento a la estatura del Mesías no depende de cuánto conocemos y recitamos la Torá, o qué tan buen maestro de la Escritura Sagrada sea usted, o qué tan religioso o religiosa sea usted, o qué tantas ceremonias y tantos ritos religiosos cumple usted cada semana. O incluso, discúlpeme, pero tampoco depende de qué tan bien guarda usted Shabbat, o celebra las Moedín, que eso están ahorita hablando de las Moedín que se acercan, ya vienen las Moedín, ya vienen las Moedín. ¿Cómo está usted con el prójimo? Tu verdadera vida de creyente, practicante de la Torá y de verdadero testimonio como hijo de Eloá, dependen de su amor a Elohim y de su amor al prójimo. Santo de Israel. Y si usted cumple con este grande mandamiento, cumplirá con todo lo que el libro sagrado ordena a sus hijos. Santo bendito. Permítanme leerles Marcos, capítulo 12, verso 33, dice, amar a Yahweh con todo el corazón y entendimiento y fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, significan más que todas las ofrendas quemadas y más que todos los sacrificios. Santo bendito. Miren ahí en el libro de Mateo 22:40 dice, nos dice Mashiach, toda la Torá y los profetas dependen de estos dos misbot. Toda la Torá y los profetas dependen de estos dos misbot. Santo de Israel. ¿Cómo les parece, amados hermanos? ¿Qué piensa ahora usted que pudo haberse creído tan espiritual y tan especial delante de Elohim? ¿Cómo es su amor al prójimo? Demuéstrelo con obras dignas de amor y de fe. Nuestro Adón tenía que venir a este mundo a enseñar lo correcto.
porque el mundo cambió sus ordenanzas y el hombre impuso lo que mejor le conviene. Pero la Torá de Elohim es la única que está vigente y es la única que debemos escuchar y obedecer. ¿Por qué no entra ya y le arrendar? Yahshua nos enseña que la fe debe manifestarse a través de las obras, revolucionando el concepto de la fe en la vida religiosa de todos los creyentes. Tenga cuidado que no vaya a ser de pronto algo por ahí. No solo de los hermanos Yahudí, sino en todos nosotros, hermanos. Los que decimos ser sus seguidores, debemos tener una justicia con obras, que sea agradable y aprobada delante del gran yo soy. Yahshua se dirige a todos por igual, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más sabio hasta el que menos sabe, desde los sacerdotes de su pueblo hasta los gentiles del mundo, injertados al olivo natural que es Israel. Y a todos por igual llama hipócritas. En varias ocasiones, por su excesivo apego a la letra de la ley y su olvido por cumplir el espíritu de la ley. La letra de la ley no salva, pero nos permite conocer al Salvador. Y el espíritu de la ley vivifica las obras de Emuná. La Torá les recuerda a todos esos mesiánicos, cristianos, y en especial a aquellos que se hacen ver con su apariencia y falso ropaje de compasivos y religiosos, pero solo de boca para afuera, les dice hoy a través de su bendita palabra: usted que se cree religioso, ¿sabe cuál es la verdadera religión? Lea ahí el libro de Santiago, capítulo 1, verso 27. Dice allí: la religión pura y sin mancha delante de Yahweh, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos, a las viudas y a los necesitados en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Vayamos ahí a Miqueas 6:8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera Yahweh: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte delante de Yahweh tu Elohim. La Besorá de Mashiach, que es un mensaje bastante exigente, Yahshua ofrece su Torá sobre lo que significa caridad y misericordia. Es decir, ¿qué es un verdadero tzadik? Una persona que se hace llamar tzadikim o justa, pero en su vida no aparecen estas obras de sedaká. ¿Cómo puede ser un justo? El amor, la caridad, la misericordia, las obras de sedaká, la obediencia y santidad son las cualidades espirituales que guían a los hombres de piedad y de santidad. Allí el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 13 nos dice que por ahora 3 cosas permanecen: la fe, emuná, fe obediente, la esperanza y el ahabá, el amor. Y dice allí mismo: y la más grande de todas es el amor. Cumplir el espíritu de la ley es el amor, que es mucho más importante que cumplir la letra de la ley. Alguien puede sostener neciamente
que él o ella aman mucho a su prójimo y pueden dar todos sus argumentos. Quiera el Eterno que ese susodicho amor sea genuino. Ese creyente puede sostener que ama a su prójimo conforme a la Torá y no a sus emociones. Conmigo cualquiera de ustedes podrá contender para defender su punto de vista, pero con la Torá no podrá contender. El libro sagrado nos dice allí en 1 Corintios capítulo 13, versos 1 al 3, nos da esta enseñanza. Dice allí: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. ¿A cuántos creyentes ven ustedes hablando en lenguas? A muchos, gracias a Yahweh, al Eterno Santo bendito, que por el poder del Ruach HaKodesh existen estas manifestaciones de poder de Dios. Pero vaya y dígale a ese creyente que habla en lenguas, dígale que está haciendo una recolecta para ayudar a un hermano necesitado. Hasta ahí se le ve, hasta ahí se le escucha, se esconde, guarda silencio. Pero eso sí, nunca va a dejar de decirle: hermano, Dios le bendiga. No dice ni hace más nada. Y vuelve a aparecer cuando ya no se está pidiendo ayuda. Y aparece como si nada. Como si al pastor o al hermano necesitado fuera el que engaña. No, hermanos, aquí hay alguien con verdadero poder, quien es el que nos mira a todos. El Ruach de Elohim es el que observa cómo son sus acciones. Y si sus acciones son consecuentes con sus palabras y con la emuná que predica y las palabras que usted predica, Él es el que mira. Mire el Pasuk 2 lo que dice: si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Santo de Israel. ¿A cuántos hermanos los ve usted que tienen el don de profecía y otros dones? Pero vaya y dígales que necesita ayuda. Inmediatamente comienzan a profetizarle, a decirle que ya le va a llegar la ayuda, la provisión, y comienzan a bendecirlo. Pero no son los que dicen: tome, hermano, tome, reciba esta provisión y vaya y solucione su situación. No lo hacen. No son los que van y sacan algo y le ayudan, no. Mire el Pasuquín 3 lo que dice: si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Es decir, hermano, aquí el libro sagrado le dice a usted incluso que puede regalar de todo a los necesitados, pero si lo hace en respuesta a sus emociones carnales, o para que vean que sí es generoso o un sadik, y no lo hace en obediencia a la bendita palabra de Elohim, y si no lo hace y no le nace en su alma transformada por el poder renovador del Ruach, que le dice que se siente más gozo en dar que en recibir, esas obras no le sirven de nada. Porque en usted no hay amor compasivo ni piadoso, sino fanfarronería o interés, como hacen los políticos, como hacen algunos gobiernos, que creyendo que con ir a regalarles un mercado a un necesitado para recibir el voto, creen que con eso están haciendo algo. No, señor. En la vida espiritual, esa obra se le contará más como una obra de maldad
que como algo bueno, porque las obras de justicia se besan y se abrazan con la Torá, con los misbot, con los mandamientos. El pasuk 13 finaliza diciendo: ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. El libro de Mateo, en el capítulo 19, hay una escena algo parecida. Dice allí: un hombre se acercó a Yeshua y dijo: Rabí, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Yeshua le dijo: ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Hay uno que es bueno, pero si quieres tener vida eterna, observa los mandamientos. El hombre le preguntó: ¿cuáles? Yeshua le dijo: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, estaba repitiendo lo que está escrito en Deuteronomio y en Éxodo. Yeshua le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y da el dinero a los pobres, y tendrás riquezas en el cielo. Después ven y sígueme. Vean ustedes lo contundente de la pregunta del hombre rico: ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Y la respuesta del Mesías no se hizo esperar. Observa los misbot, observa los mandamientos. Y el hombre rico le dice al Adón: todo esto lo he cumplido, maestro. Y el Señor, el Adón, vuelve y le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y denle el dinero a los pobres, y tendrás riqueza en el cielo. Vean la gran dimensión de lo que significa el prójimo para Yeshua, para el Salvador de la humanidad, para Elohim, para nuestro Abacadosh Yahweh y para su amado Hijo Yeshua HaMashiach, para la plenitud de su Ruach HaKodesh, lo que significa el prójimo, al punto que le dice a los creyentes: ¿usted quiere ser agradable y perfecto delante de Elohim? Despójese de ustedes mismos y pongan a su prójimo por encima de sus posesiones materiales. Qué tremendo, ¿no? Saulo nos enseña que la asamblea mesiánica primitiva tenía por costumbre hacer la recolecta para los hermanos más necesitados. Allí en 1 Corintios, capítulo 16, versos 1 al 3, ustedes pueden ver cómo lo explica. Esto no ha pasado de moda. Esto está vigente. ¿Por qué no se hace? Muy pocos responden al clamor. La gran mayoría guardan silencio. Y ya para ir finalizando, amados hermanos, les dije anteriormente que el verso 31 puede subdividirse para tener una mejor comprensión de la enseñanza del Mesías. La segunda parte del pasuk continúa con los versos 32 al 34 del mismo capítulo 12 del libro de Marcos. Permítanme leerles: no hay otro misbot, otra misbah mayor que estos. El maestro de la Torá le dijo: bien dicho, Rabí, tú hablas verdad cuando dices que Yahweh es uno y no hay otro aparte de él, y que amarle con todo el corazón, entendimiento y fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo significan más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios. Cuando Yeshua vio que el maestro de la Torá respondió de una forma sensata, le dijo: no estás lejos del reino de Yahweh. Y después de eso, nadie se atrevió a hacerle más sheilot, más preguntas. Miren lo que podemos ver en este texto que nos dejó nuestro Adón. Primero,
que el amor a Eloá y al prójimo es más grande, es la más grande ordenanza recibida por la Asamblea Kadoshim, y debemos cumplirlo. Segundo, que una persona no puede decir que ama a Dios, pero a su prójimo no le expresa amor, no le expresa misericordia ni compasión, no lo ayuda, no le perdona, no tiene piedad, caridad, solidaridad, tolerancia, y al contrario, se comporta como un indolente ante el dolor y ante la necesidad ajena. Tercero, que podemos concluir, el mismo pueblo de Israel y el pueblo Yahudín, y con ellos todos los creyentes y seguidores del Mesías, repetimos lo mismo, que está escrito en el versículo 33 y que nos dice allí: amar a Yahweh con todo el corazón, entendimiento y fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, significan más que todas las ofrendas quemadas y más que todos los sacrificios. Tremendo. Cuarto, todo el que escucha, recibe, cumple y practica este gran mandamiento, que es el más grande, como lo he repetido, es digno del reino de Yahweh, el reino eterno, el reino futuro. Quinto conclusión que podemos dar de esta porción del libro sagrado. Todos los creyentes, seguidores del Mesías y obedientes a su bendita palabra, deben ser practicantes de la ordenanza escrita en Gálatas 5:14. Allí dice: toda la Torá está resumida en una oración que es un misbot, y el más importante, dice allí Gálatas 5:14. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora sí, respóndase a la pregunta inicial. ¿Cómo está actuando usted frente a su prójimo? ¿Usted ama a su creador, el santo bendito Yahweh Elohim? Si su respuesta es sí, entonces, ¿cómo está demostrando ese amor a su prójimo? ¿Es usted sensible ante la necesidad y ante el dolor ajeno? ¿O lo que está haciendo es ser un mero repetidor de dichos religiosos y ya? ¿Es usted de los que creen equivocadamente que con conocer la palabra de Dios, por eso ya todo está cumplido? Pues hermano, estas son las enseñanzas que a usted y al mundo creyente los debe estremecer. Ya vamos finalizando. El libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, dice allí en el verso 7, dice: amados amigos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Yahweh, y todos los que aman tienen a Yahweh por Padre y conocen a Yahweh. ¡Qué bendición! Los que no aman no conocen a Yahweh, porque Yahweh es amor. ¡Qué bendición esta palabra tremenda! El verso 11, amados amigos, así es como Yahweh nos amó. Asimismo nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Yahweh. Si nos amamos los unos a los otros, Yahweh permanece unido a nosotros y el amor de nosotros por él ha sido llevado al cumplimiento en nosotros. Así es como sabemos que permanecemos unidos con Yahweh y él con nosotros. Yahweh Haelión nos da su propio Ruach HaKodesh. El verso 16. También hemos llegado a conocer y confiar en el amor que Yahweh tiene para nosotros. Yahweh es amor, y todos los que permanecen en ese amor permanecen unidos con Yahweh. Y Yahweh permanece unido con ellos. Así, miren el verso 17. Miren, así es como el amor ha sido llevado a la madurez en nosotros. Como el Mesías es
Así somos nosotros en el mundo. Esto nos da confianza para el día del juicio. Miren qué palabra. Y vayamos ahora a leer con todo entendimiento los dos últimos versículos, el 20 y el 21, leámoslo. Miren allí, cualquiera que diga, yo amo a Yahweh, pero odia a su hermano es un mentiroso. Porque si una persona no ama a su hermano, a quien ha visto, entonces ¿cómo puede amar a Yahweh a quien no ha visto? Si este es el mandamiento que tenemos de parte de Yahweh, el que ame a Yahweh tiene también que amar a su hermano. Santo de Israel. Yahweh nos guarde de seguir actuando con tanta hipocresía. Al Eterno no se le engaña, hermanos. Que estas palabras, hermanos, que hoy han llegado a su corazón, le transformen. Que usted entienda que ser un verdadero seguidor del Mesías exige ser practicantes de todo lo que está escrito para nosotros. Alguien puede decir, yo transformé mi vida. Sí, escúchenlo, el error tan tremendo. Transformé mi vida porque dejé de fumar, dejé de tomar, dejé la inmoralidad, dejé el pecado, el homosexualismo, dejé el adulterio, dejé la mentira, dejé el engaño. Usted lo que hizo fue cambiar hábitos, eso ya está predicado. Está ahí en una prédica, búsquenlo ahí en Facebook y van a despertar. Estas son las raíces hebreas. Usted lo que hizo fue dejar hábitos, porque escuchó palabra de Torá. Pero cuando llegue la verdad a su corazón, su vida va a ser verdaderamente transformada. Y va a darse cuenta lo tremendo que es estar bajo el engaño de todas esas congregaciones que le han dicho, hermano, hermana, ya usted dejó de tomar, ya usted es salvo, diga la oración de fe, venga y la dice. ¿Cuántos están engañados diciendo que por haber dicho la oración de fe son salvos? Un terrorista lo puedo poner ahí al frente de usted y le digo, diga la oración de fe y la repite. El mismo diablo puede repetirla y no es salvo, porque lo que hizo fue repetir una palabra que se inventaron algunos uniendo unos pasuquín de la Torá, del Tanakh. Y no es salvo porque su corazón no fue transformado. Escuchó palabra, pero la verdad no ha llegado a su vida. Ser un verdadero seguidor del Mesías es escuchar y obedecer al Mashiach de Israel, su Besorá. Cuando escuchen todo lo que está escrito que debemos cumplir, usted va a despertar y va a decir, qué equivocada o qué equivocado estaba cuando yo le refutaba al pastor. Ese hombre sabía lo que me estaba diciendo, yo ni entendía porque lo que decía yo era repetir lo que aprendí en 20, 30 años allá de cristianismo o incluso de raíces hebreas. Pero gracias a Abacados, porque hoy llegó a la verdad a mí y la verdad sí lo salva. Yahshua dijo, yo soy la verdad. Quien crea en mí es salvo. Baruch Hashem Adonai. Ese es el mensaje que nos estremece, hermanos. Por eso muchos llegarán creyéndose salvos y no son salvos. Van al infierno porque están bajo el engaño de Satán. Yahweh los reprenda. Reprendido es en el nombre de Yahshua HaMashiach y echado fuera del pueblo de Elohim. Santo es su nombre. Bendigo al poderoso de Israel. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah de met behaye olam natah betuheinu. Baruch atah Yahweh noten hatorah. Bendito eres tú, oh Yahweh Elohá, nuestro Rey del universo.
que nos has entregado tu Torá, que es la Torá de la verdad, y que has implantado en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, oh Yahweh, que nos has dado la Torá. Gracias, Abacados, por esta bendita palabra que nos has regalado en este día de reposo, anoche en la apertura del Shabbat y hoy en este cierre de Shabbat, que lo vamos a hacer el cierre con el Shema de Israel. Te pedimos, Padre, que prepares, dispongas y allanes, bendito Rey, nuestro camino, para que estemos muy dispuestos a recibir Torah en el próximo Shabbat, que es nuestro día de reposo y dedicación para el gran Yo Soy. Baruch Hashem Adonai. Permítanme extender sobre todos y cada uno de ustedes la bendición que Elohim dispuso para su pueblo. Allá donde usted está, amado hermano, amada hermana, usted sabrá si se pone de pie por reverencia a la palabra, o si se inclina o sigue sentado o sentada como quiera. Pero es la oración con la cual se bendice a Israel, y usted es israelita. Yevarejeja Adonai Beishmereja. Yaer Adonai Panabeleja Bishumeja. Yisha Adonai Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Yahweh les proteja. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y sobre mí. Y a todos nos otorgue su gracia, redentora, salvadora. Yahweh eleve su rostro hacia ustedes, amados hermanos, hacia sus hogares, sus familias y sobre mí, sobre mi casa, y a todos nos dé su shalom. Y usted dice amén. Dice el libro sagrado que si llevamos el nombre de Yeh, el que era, el que es y el que ha de venir sobre nosotros, seremos guardados por su poder sobrenatural. Besamu et shmi al benei Yisrael ba'ami averehem. Y ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Amados hermanos, amados del Eterno, permanezcan bajo la Shekinah de los Shamayim, reciban multitud de bendiciones, y que esta semana que se inicia sea de gran gozo, de victoria y de triunfo en todas sus actividades. No se olviden de orar. No se olviden de ser buen testimonio. El próximo lunes tenemos al moré Luis Francisco Rúa con el inicio de las enseñanzas de las raíces hebreas, de 7 a 8:30 de la noche. El martes el pastor Adrián, en alabanza y adoración al Altísimo, de 7:30 a 8:30. El miércoles, de 7:30 a 8:30, oración de intercesión por todas sus necesidades. Hay mucha necesidad, amados. Conéctese en Facebook en vivo. Más adelante va a haber los jueves con el Roe, con el moré Luis Francisco, va a haber enseñanza. El próximo viernes de 6 a 8 de la noche abre Shabbat el pastor Adrián Gómez.
nos trae una palabra de grande bendición. El Shabbat, el sábado, el día siguiente, durante el día, vuelve a predicar el pastor Adrián. Cierre de Shabbat de 3:30 a 5:30, como estamos finalizando hoy. Y así, de esta manera, estaremos llevándoles a ustedes Torá toda la semana. Ustedes han pedido Torá, pocos se conectan. No importa, nosotros cumplimos con predicar. Allá usted, si no se conecta o si se conecta a escuchar. Nosotros alabamos y glorificamos al Altísimo. Y le decimos, Padre, gracias porque nos permites llevar Torá a su pueblo. Usted sabrá cómo es con el Eterno, cómo cumple. Es su compromiso. Vamos a despedirnos con el Shema de Israel. Prepárense a escucharlo en adoración allí absoluta y plena delante del Santo bendito. Y me despido de esa manera. Shabbat, bendiciones.